Shalom, querida familia, bendiciones para todos. Espero que tengan un hermoso día. Gracias por estar acá acompañándonos nuevamente para poder compartir en este día con ustedes dos estudios de la porción de la Parashá. Hoy vamos a estudiar la número 29 y la número 30. La 29, Ahareimot, que significa después de la muerte, y la 30, que es Kedoshim, que significa santos. Estas dos enseñanzas las encontramos en Levíticos, capítulo 16, hasta el capítulo 20, verso 27. Así que bueno, les invitamos a que puedan compartir con nosotros en este momento. Si tiene algún comentario, si tiene algo que decir, pues también puede interactuar con nosotros mediante los comentarios. Y bueno, damos gracias al Padre Eterno por este precioso día, por este Shabbat que nos permite compartir, porque tenemos salud divina y porque podemos una vez más guardar este día, aprender este día, estar apercibidos en este día para recibir la palabra del Eterno. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos querida familia y amigos. Habiendo entonces dado esta introducción, y vamos a iniciar con la porción de esta semana. Vamos a estar enseñando sobre el día de expiación, Yom Kippur, o también el día del perdón. Vamos a estar hablando sobre dónde debía sacrificarse los animales, hacia dónde debía traerse, al tabernáculo. Todo animal que vaya a ser sacrificado, que se vaya a matar para comer su carne, donde vamos a hablar de que no se puede comer la sangre, de que el Eterno prohíbe comer la sangre porque somos santos. Luego vamos a entrar en la porción número 30, donde el Eterno inicia hablando de que somos santos, de que debemos ser santos como Él es santo. Vamos a estar hablando también sobre no sacrificar sus hijos a los ídolos, no presentar sus hijos a los ídolos, regulaciones que el Eterno nos entrega para caminar en esa santidad. Varias regulaciones donde debemos nosotros acatarlas, llevarlas, ponerlas por obra, rescatar ese principio para caminar alineados, consagrados al Padre Eterno. Entonces, antes de entrar, debemos recordar que ya los sacrificios de animales no se hacen, ya no debe hacerse. Primero, no hay templo. Segundo, Yeshua los cumplió, se cumplen en Yeshua. Todos estos sacrificios se cumplen en Él, y Él ahora, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, toda esta regulación en relación al sacerdocio arónico ahora es cambiar. Por eso Yeshua fue el sacrificio una vez y para siempre, y de esta forma, o por esta causa, ya no se deben hacer sacrificios. Sin embargo, vamos a estar enseñando acerca de esto para rescatar ese principio que lo cumple Yeshua, y también porque la fiesta o esta convocatoria, el día del perdón, aún está vigente, sigue vigente. El día 10 del séptimo mes, el Eterno dice que es santa convocación en ese día. Entonces, nosotros celebramos en ese día, pero no para realizar un sacrificio, o no en nuestra visión del sacerdocio arónico con el tabernáculo, con el templo, donde solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, sino ahora alineado con Yeshua, donde ahora tenemos libre entrada a la presencia del Padre, al lugar santísimo, a través de la sangre de Yeshua, que expió todos nuestros pecados. Bien, entonces vamos a entrar con el primer episodio en esta porción. Después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por haber ofrecido fuego extraño, por haber hecho algo desalineado delante del Eterno, dice que el Eterno le habla a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, esto es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El Eterno entonces le da, a partir de acá, le da la instrucción a Moisés para que la reproduzca sobre Aarón, donde no iba a entrar
como Él quisiese al lugar santísimo, sino solo una vez al año para que no muera, porque la presencia del Eterno se iba a manifestar siempre sobre la nube, sobre el arca, en el propiciatorio entre los dos querubines que estaban ahí guardando. Bien, entonces para esto, o para poder acercarse y realizar ese día de expiación, de expiar con la sangre los pecados del pueblo, le va a entregar entonces las instrucciones para que lo pudiese hacer y no muriera. ¿Cómo lo iba a hacer? Primeramente vemos entonces cómo el Eterno les pone límite, les da un límite al cual ellos no van a poder traspasar, específicamente Aarón no va a poder traspasar detrás del velo para entrar en el arca, en el lugar santísimo, cuando él quisiese. Coloca ese límite. Entonces acá vemos cómo el pueblo caminó conociendo esto. El pueblo conocía la Torá, estudió la Torá, y ellos sabían que Aarón o el sumo sacerdote en su turno, dependiendo del tiempo y de los años que transcurrieron, no podían acercarse dentro del lugar santísimo. Esto pudo haber generado toda esta situación en el pueblo, donde había esa separación, no podían accesar a estar dentro de la presencia del Eterno. Entonces con esto podemos ver que el pueblo caminó así por mucho tiempo, por muchos años, hasta que viniese la restauración que el Padre quería traer con Yeshua, con el Mesías. Él le enseña esto, su muerte, su sacrificio nos enseña esto, y le fue revelado también a sus discípulos, a los apóstoles. Ellos entendieron, y el autor de Hebreos nos lo explica claramente. El Eterno establece el límite. Entrar donde estaba el arca y su presencia quedó prohibido. Entonces, de esta forma entendemos que el arca era el tipo de la presencia, o representaba la presencia, por lo cual el pueblo, en especial los sumos sacerdotes, no iban a estar siempre en la presencia del Eterno. Bendito sea el Padre, porque ahora nosotros podemos estar en su presencia, podemos ahora habitar en su presencia. Nosotros somos el lugar de habitación de la presencia del Padre. Él y yo uno somos. Por eso también tomamos las palabras del profeta Elías. Él dice: vive el Eterno en cuya presencia estoy, soy y me muevo. Vive el Eterno. Y hoy también la proclamamos esas palabras: vive el Eterno en cuya presencia estoy, soy y me muevo, gracias al sacrificio de Yeshua, a través del sacrificio de Yeshua. Entonces, ¿en qué condición podía entrar Aarón al lugar santísimo? ¿De qué forma lo podía hacer? Estando puro, estando limpio, estando sin pecado, sin iniquidades, sin transgresiones. ¿Cómo debía hacer, o qué debía hacer para lograrlo? A través de un sacrificio expiatorio. Y esto era en ese tiempo correcto. Bien, no es de que ahora con esto iba a entrar Aarón con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. De esta forma, o utilizando esto, Aarón podía decir: bueno, yo voy a agarrar primero del tercer mes, yo voy a hacer este mismo sacrificio, y también así puedo entrar a la presencia del Eterno. No, es que era en el tiempo determinado, en el día señalado, con estos sacrificios expiatorios, era que él iba a poder entrar. Entonces tal era la separación que había, tal era que eso lo iba a hacer una vez al año. Entonces esto debemos entenderlo, y que sea revelado profundamente en nuestra vida, cómo esa separación fue derribada por Yeshua al rasgarse el velo. La palabra nos dice que el día de su muerte, los evangelios nos enseñan que el día de su muerte, cuando él muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. El velo del templo, que era bastante grueso, era tejido, era muy difícil de romper, y además que fue de arriba hacia abajo, para que no hubiese duda de que alguien lo hubiese roto, lo hubiese cortado, sino que fue el mismo Eterno Dios derribando esa separación para que ahora pudiese haber libre entrada a su presencia. Entonces,
retomemos nuevamente, Aarón lo podía hacer una vez al año en el día señalado, pero a través de un sacrificio expiatorio. ¿Cuáles eran estos sacrificios expiatorios? Y que él lo iba a traer no solo para sí, sino también para el pueblo. Entonces, a partir de acá, a partir del verso 6, el Eterno nos enseña el sacrificio que debía traer Aarón, no solo para él, sino también por lo cual iba a entrar una vez al año en el lugar santísimo, para hacer expiación por el pueblo. Entonces, para Aarón y el poder acercarse, debía traer un novillo para el pecado, o un becerro, y un carnero para el holocausto. Además, él tenía que cambiar sus vestiduras sacerdotales, no iba a usar, esto para que lo tengamos bien claro también, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, usaba las vestiduras santas sacerdotales, aquel efod de lino, la túnica de lino, con el manto del efod, con el pectoral, ya lo explicamos, él usaba todas estas cosas dentro de su servicio, pero en este día él no iba a usar esas ropas. Él iba a usar vestiduras de lino, iba a usar una túnica de lino, unos calzoncillos, un cinturón y un turbante de lino, o para recubrir su cabeza. Entonces, todo esto iba a ser de lino, no con el manto, con el pectoral, con todo esto, ¿bien? Para el pueblo, él iba a traer los 2 machos cabríos para el pecado y un carnero para el holocausto. Bien, estos 2 machos cabríos nos enseña la palabra que los otros debían traerse frente a la tienda de reunión, ante la presencia del Eterno, y se iba a echar suertes. Uno iba a ser para el Eterno y otro iba a ser para Azazel. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno iba a ser sacrificado y con su sangre hacer expiación por el pueblo, y el otro iba a ser para Azazel, y el otro iba a ser para Azazel, para ser enviado al desierto. En él iban a ser imputados todos los pecados, todas las transgresiones del pueblo, y enviado a un lugar inhóspito, a un lugar seco, a un lugar apartado. Hay varias interpretaciones en relación a quién era Azazel. Unos dicen que era un espíritu, otros lo asocian con Luzbel. Sin embargo, acá nos enseña que lo que no vino, el enviar el macho cabrío al desierto con todos los pecados imputados sobre él, iba a ser enviado, es decir, devuelto. Lo que no pertenecía al hombre, lo que no viene de Dios en el hombre, iba a ser devuelto para ser llevado a un lugar solo, para ser libre de aquello. También se enseña que aquel que llevaba el macho cabrío al desierto no es solamente que lo dejaba en el desierto, sino que lo arrojaba por un peñasco, para que todo aquello volviese para las tinieblas, para el lado de las tinieblas, y no permaneciera con el pueblo. Bien, entonces acá seguidamente en los siguientes versículos, luego hasta el verso 10, el Eterno le da la instrucción a Moisés para que le enseñase a Aarón y al pueblo de lo que iban a hacer, de lo que iban a apartar. Y a partir del verso 11 nos enseña la Torá de cómo se iban a realizar o cómo iba a ser todo esto. Entonces acá les coloco en la presentación un procedimiento para ese día de expiación, así como nos lo dice en la Torá. Primero Aarón iba a ofrecer el novillo para expiación sobre él, luego iba a llevar el incienso con las brasas dentro del velo, él iba a tomar de las brasas del altar del holocausto, que así debía hacerlo también Nadab y Abiú, y ahí está el verso que nos enseña que todo lo que iba a hacer para incienso debía tomarse de las brasas del altar del holocausto. Bien, él tomaba estas brasas, lo colocaba en un estilo de recipiente donde guardar las brasas, tomaba un puño de incienso y con ello entraba al lugar santísimo, quemaba el puño de incienso, y esto iba a crear esta nube donde por hacer esto no iba a morir, cumpliendo todas las instrucciones del Eterno para este día, con obviamente, como lo mencionábamos, el sacrificio, usando la ropa, todo al pie de la letra. Entonces se iba a quemar este incienso y iba a crear la nube, que también ahí se iba a manifestar el Eterno. Nos enseña entonces que
también el Eterno se manifiesta en nuestra vida y provoca que la dimensión del Eterno descienda sobre nuestra vida en medio de nuestras oraciones. El libro de Apocalipsis nos enseña que las oraciones es como un incienso que sube delante del Padre y es de olor fragante delante de Él. Entonces, en medio de las oraciones alineados al Eterno, como lo hizo Aarón, su gloria ha de manifestarse en medio de nuestra obediencia, alineado a todo lo que le instruyó el Eterno. Su gloria se va a manifestar de forma de milagros, de perdón de pecados, de expiaciones sobre nuestra vida, de sanidades también. Luego Aarón iba a llevar también la sangre para rociarla delante del tabernáculo, para rociarla delante del arca, sobre el propiciatorio. Y nos enseña que de esta forma él iba a pararse frente al arca para rociar la sangre 7 veces, y así también estaba caminando alineado. Entonces, caminar en orden, en el orden del Padre en nuestra vida, también nos va a permitir que su gloria se manifieste sobre nosotros. Repito, sanidades, señales, milagros, revelación mayor de la Torah, todo esto va a venir siempre que andemos en obediencia a Él. Bien, él también iba a rociar la sangre del primer macho cabrío, el que había salido para el Eterno, el que había sido seleccionado para el Padre. También la iba a llevar dentro del tabernáculo, ya lo vamos a ver más a detalle. Acá le estoy colocando así de grueso modo todo este procedimiento. Luego iba a salir a hacer expiación por el altar del holocausto, y luego iba a presentar el segundo macho cabrío para Azazel, donde se iba a poner sus manos y imputar todos los pecados. De esa forma ser enviado al desierto. Entrará y se lavará, luego de enviar al desierto al macho cabrío, iba a entrar y se lavará y se cambiará sus vestiduras por las sacerdotales, por aquellas del efod de lino, el manto de lino, el pectoral y todo esto, para ofrecer el holocausto por él y por el pueblo. Y también iba a presentar luego de esto la grasa del sacrificio por el pecado. Y para finalizar, iban a llevar el novillo y el macho cabrío por el pecado y se iban a quemar fuera. El resto de estos animales se iba a quemar fuera, como se hace con el sacrificio por el pecado. Solo se quema la grasa, la grosura, y el resto, su piel y su carne y todo, se quema fuera del campamento. Bien, entonces iniciamos con un poquito más a detalle con todo este procedimiento, que todo habla del Mesías y de cómo él nos lo enseña en Isaías 53, cumplía todas estas características para hacer expiación y perdón y borrar nuestras iniquidades. El verso 11 dice: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces, para iniciar, él debía sacrificar el becerro por él, por su familia, por su casa, por tipo o el representante de los sacerdotes, del sacerdocio. Él iba a hacerlo de esta forma, ser limpio, estar libre, y ahora luego darle continuidad con el macho cabrío por el pueblo. Él iba entonces a tomar un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. El incienso, él colocaba este incensario, este recipiente con las brasas delante del arca, y quemando este incienso enfrente del propiciatorio iba a generar toda esta nube donde se iba a manifestar. De esta forma él no iba a morir. Luego de sacrificar el animal, él iba a llevar la sangre del novillo, y dice que hacia el oriente, delante del propiciatorio, lo iba a rociar 7 veces, o le iba a hacer aspersión 7 veces. Dice que hacia el oriente y delante del propiciatorio. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Aarón debía colocarse si lo vemos de esa forma,
en relación a la entrada del tabernáculo, del lugar santísimo, él debía colocarse detrás del arca y hacia afuera rociar la sangre, hacia el oriente, y luego ponerse de frente y también rociar la sangre. Esto nos habla siempre de hacia el oriente, aquel que iba a venir, nos habla de proféticamente de la venida del Mesías, pero también de Jerusalén. El oriente es la ciudad del gran rey. Digámoslo, desde la perspectiva del Padre, el oriente es la ciudad es Jerusalén. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde nuestro plano, los puntos cardinales lo vemos de una forma, pero desde arriba, desde los ojos del Eterno, esos puntos cardinales nombrados así, él los ve de forma diferente. Por ejemplo, el norte no es como nosotros lo vemos. El norte para el Padre es hacia arriba, o en la dimensión espiritual es hacia arriba. Ezequiel 1 en la visión dice que él veía un torbellino que descendía del norte. No se refiere a que estaba viniendo desde el polo norte, sino desde arriba estaba descendiendo. Siempre cuando se habla del oriente o hacia el oriente, se habla proféticamente del Mesías, de su venida, pero también de Jerusalén, porque Él va a venir. ¿Y dónde va a poner sus pies cuando venga en su segunda venida? Sobre el monte de los olivos. Él va a poner sus pies, Él va a descender sobre ese palmo de terreno Israel. No va a venir del polo norte, va a venir de arriba. Bien. Luego dice que debía llevar la sangre del macho cabrío, y también iba a ser de la misma forma que lo hizo con el novillo, hacia el oriente y frente al propiciatorio, 7 veces esparcir la sangre. Entonces, ¿de qué nos habla esto? En Hebreos 9, 6 al 14 nos habla el autor de Hebreos que en Yeshua se cumple todo esto. Y también en el contexto en el que se está hablando en el libro de Hebreos del cambio del sacerdocio, se refiere a que el sacerdote lo tenía que hacer o podía entrar al lugar santísimo con sacrificio, pero ahora con Yeshua fue hecha una vez y para siempre este sacrificio y ya no se necesitan hacer más porque ahora podemos entrar a la presencia del Padre. Quiero leer Hebreos 9, dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo o en este primer pacto, en este contexto, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entran continuamente. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Nos dice Hebreos 9, verso 7. Sigamos. Dándoles el 8, dando a entender con esto que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Por qué? Porque con esta sangre que era para expiación, como lo vemos en la lámina, era solo para cubrir o cubría los pecados del pueblo. No era perfecta este sacrificio, no era perfecto estos sacrificios para limpiarlos una vez y para siempre. Debía venir uno que lo hiciese una vez y para siempre, que fuese perfecto. En cuanto a la conciencia, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estaba hablando de que para hacer estos sacrificios también tenían que hacer los sacrificios de oblación y todo esto, dispuestas para ser reformadas. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados o venideros, de lo que venía a ser ahora perfecto, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, es decir, él mismo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. No solo estaba hablando para limpiar las conciencias, nuestras conciencias, sino una vez y para siempre su sangre o su sacrificio nos cambió, nos posicionó, ahora en lugares celestiales junto con Él. Y Él, habiendo entrado al lugar santísimo, ahora nosotros podemos entrar gracias a su sangre. No es por nuestro propio mérito, no es porque yo me lo merezco, sino es por el sacrificio del Mesías y su sangre, Yeshua el Señor. Entonces debemos cambiar nuestra conciencia, debemos cambiar, apelar a la sangre del Mesías para que nuestras conciencias sean cambiadas, a no ser ligeros con el pecado, con lo que transgrede la Torá del Eterno, a no ser ligeros con lo que el Eterno abomina, para caminar como Él nos ha establecido, siendo santos, que ya vamos a profundizar un poco más ahí. Entonces, con esta sangre, Él, con la sangre del novillo y del macho cabrío, también iba luego a salir para expiar todo el santuario, todo el altar del holocausto, untando los cuernos del altar y también haciendo aspersión sobre el altar 7 veces. Como lo mencioné aquí, entonces iba a ser saldría a hacer expiación por el altar, untando los cuernos, rociando 7 veces. De esa forma lo iba a purificar de las transgresiones del pueblo y lo iba a consagrar para el Eterno. Quiere decir que por los constantes sacrificios que traían para perdonar los pecados del pueblo, o para cubrir, mejor dicho, los pecados del pueblo, el altar lo que nos enseña es que podía contaminarse. Sin embargo, una vez al año esto se hacía para que fuese purificado, para que fuese limpiado y se consagrara para ese fin, para hacer expiación al pueblo. Bien. Entonces, pasado esto, venía o debían tomar el macho cabrío por Azazel para completar la expiación del pueblo, y dice que Aarón debía poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesar sobre él las iniquidades de los hijos, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esto nos enseña que todo era imputado sobre él, enviado al lugar seco, al lugar vacío por un hombre y ser arrojado, para que lo que una vez entró al pueblo volviese a las tinieblas o volviese a ese lugar vacío. Bien, esto también lo cumple Yeshua. En una parte dice que al inicio de su ministerio, Yeshua dice que fue enviado al desierto por el Espíritu, fue guiado al desierto y estuvo allí 40 días y estuvo ayunando 40 días. Y luego de esto se le aparece el enemigo y ya conocemos la historia. Él conversa con él para tentarle, para que se humillase, para que lo adorase, pero Yeshua por la Torá, él lo confronta y el enemigo huye de él. Bien, esto nos habla que Yeshua cumple esta parte del sacrificio o del día de expiación, siendo enviado al desierto. Él le dice al Padre en el monte Getsemaní que si es posible pasa de mí esta copa. En él fueron imputados todos los pecados y por eso, estando en el madero, le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es que lo había abandonado, es que por causa del pecado se generó esa separación, porque en él fueron imputados todos los pecados. Entonces Yeshua cumple este día del perdón, como también nos ratifica Isaías 53, 3, 6, que dice que en él fueron imputadas todas nuestras transgresiones, todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Fueron puestas sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
el macho cabrío por expiación, Marcos 12, 1 al 13, dice, luego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días, como lo mencionaba. Bien, pasado esto, vemos cómo el sacerdote volvía a entrar al tabernáculo, la tienda de reunión para cambiar sus vestiduras y salir a ofrecer el holocausto en olor fragante por él, por su casa, por los sacerdotes y también por el pueblo. Y seguidamente también debía llevar la grasa por el pecado y quemar afuera todo lo que eran las pieles, las carnes y el estiércol de los sacrificios del novillo y del macho cabrío por el pecado. En todo este proceso él estaba haciendo la expiación tanto por él, por su casa, por los sacerdotes, como por el tabernáculo, como por el pueblo al mismo tiempo. Era por todo lo que tenía que ver con Israel, todo lo que era Israel y lo que tenía que ver con Israel. Yeshua lo hizo por todos nosotros, por nosotros y por nuestra casa también. El Padre establece que esto debía ser por estatuto perpetuo, este día una vez al año. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Era un día donde nadie se podía perder, nadie podía estar desapercibido, nadie podía estar desorientado para este día, porque era sumamente clave para todo el pueblo. La tradición nos enseña que sobre los machos cabríos se colocaban se le ataba un hilo rojo que cuando el Eterno perdonaba los pecados, o si esto se hacía correctamente y él perdonaba sus pecados, este hilo se tornaba blanco, cumpliendo así parte de lo que enseña Isaías, que sus pecados fueran como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Entonces, esto lo enseña la tradición, que se volvían blancos. Y también dicen que cuando Yeshua muere, después que Yeshua muere y resucita, los siguientes años el hilo rojo no se tornó más blanco, queriendo decir que ya ese sacrificio no era acepto delante del Eterno, también por todos los pecados que estaban cometiendo Israel en ese tiempo. Bien, pero esto se cumplía con Yeshua, por lo cual ya no debían seguirlo haciendo. Entonces, esto iba a ser por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Ellos debían afligir sus almas ni hacer ninguna obra. Quiere decir que ellos ayunaban. Este es un día de ayuno que el Padre convoca, donde para afligir su cuerpo no ingieren agua ni comida, afligiendo de esa manera su cuerpo para estar preparados, para estar atentos, apercibidos a este día. Y también iba a ser un día de reposo solemne, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. ¿Quién debía oficiar? Solo el sumo sacerdote. Hasta hoy día, este día también es guardado como día de ayuno en Israel y debemos también ahora estar apercibidos a cómo debemos celebrarlo. Ya no vamos a estar apercibidos para que en ese día seamos perdonados, seamos expiados. No es eso lo que quiere decir, es recordar la obra de Yeshua, su sacrificio, que a través de él hemos sido expiados, que a través de su sangre fuimos perdonados, y eso recordamos, eso celebramos en este día, la expiación por Yeshua, no por los machos cabríos, porque ya era sombra de él, de lo que él vendría a hacer. Bien. Ahora, ¿por qué cosas haría expiación el sumo sacerdote para finalizar el capítulo 16? Lo dicen los versos 33 y 34, que iban a hacer expiación por el lugar santísimo, por el tabernáculo, por el altar de bronce, por los sacerdotes y por los hijos de Israel una vez al año, por todo el pueblo y todo lo relacionado al pueblo. Entonces era un día sumamente importante. En este día se sonaba el shofar para convocar, para estar alertas sobre lo que debía hacerse en este día. Bien, entramos entonces al capítulo 17 para seguir avanzando.
dice que en este capítulo dice que habla el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y diles, esto es lo que ha mandado el Eterno. Esto es lo que ha mandado. Cuando ustedes hagan sacrificios, lo parafraseo, dice, cuando ustedes hagan sacrificios de algún toro, de algún cordero, de algún macho cabrío, de alguna cabra, lo tendrán que hacer o el que lo haga dentro o fuera del campamento, sin llevarlo a la entrada del tabernáculo de reunión, a la tienda, o al altar para realizarse en sacrificio, su sangre iba a ser sobre él. ¿Por qué es esto? Porque ellos comían carne, obviamente, tenían animales. Si alguien quería comer y iban a matar este animal, ellos debían llevarlo primeramente al tabernáculo para ser ofrecido para el Eterno y su grosura ser quemada en el altar. Todo esto tenía que hacerse así. Cada vez que ellos quisiesen comer, tenían que hacerlo así. ¿Por qué razón? Porque el Eterno, más adelante ya lo voy a leer, dice que no, para que no lo hagan a los ídolos o a los demonios. Entonces, todo aquel que iba a matar un animal o que lo iba a presentar al Eterno debía llevarlo al tabernáculo para presentarlo ante él. No es que él lo iba a matar en su tienda allá a las afueras del campamento y luego lo iba a traer al tabernáculo. No, tenían que concentrarlo todo en el tabernáculo, en adoración al Padre, en rendición a Él y su grosura ser quemada en el altar. Esto dice la palabra que iba a ser como ofrendas de paz. ¿Por qué debían traer al tabernáculo estos sacrificios? A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que lo traigan al Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Padre. Esto lo tenían que hacer obligatoriamente. Surgen entonces algunas preguntas. Si a usted no le surge, yo les voy a compartir las mías también. Primero, ¿se podía matar un animal para comerse? Sí, ellos comían los sacrificios que llevaban. No es que todo quedaba en el altar o todo se quemaba en el altar. Todos los sacrificios, todo se quemaba en el altar y no se comía carne. No, no es así. Sí comían carnes luego de realizar los sacrificios. Una parte era para, dependiendo del tipo por el cual que lo llevasen, una parte si era para consagrar, quedaba en el sacerdote, se ofrecía en el altar la grosura y lo demás quedaba para ellos. Ellos debían comerlo porque aquel que también era por el pecado también debían comerlo todo para que fuesen expiados. Bien, entonces sí podían matar un animal para comer carne siempre que llevasen el animal en el tabernáculo para estar alineados a lo que el Eterno dice en este capítulo 17. Ahora, ¿los sacerdotes se quedaban con todo y el pueblo no comía carne? No, ya lo acabo de decir, cuando eran sacrificios consagrados o algunos sacrificios de paz, la pierna derecha o la espaldilla, dependiendo de la traducción, quedaba con el sacerdote porque era mecido. El resto era para aquel que lo ofrecía y su grosura se quemaba en el altar. Entonces ellos sí comían una parte de los sacrificios, porque los sacerdotes ellos se comían una parte y los sacerdotes otra, porque ese era el sustento con que el Padre mantenía a los sacerdotes y los levitas, porque ellos no iban a tener heredad entre el pueblo. Bien, la siguiente pregunta: cuando se construyó el templo, debían ir a Jerusalén, sacrificarlo y volver hasta su casa con la carne para comerla con su familia. No, ellos una vez que ya entraron en la tierra, ya ellos podían comer la carne de un animal, pero su sangre debían derramarla sobre la tierra y cubrirla. No era necesario que ellos tuviesen que ir al templo todos los días si vivían muy lejos, porque iban a matar un animal y iban a comer su carne. Esto los animales que sí tenían que guardar para el día que fuesen al templo es aquellos que estaban consagrados, que ya se habían apartado como una ofrenda o el primogénito que le pertenecía al Padre. Bien, entonces esto para que quede claro en caso de que surjan algunas dudas y que se entienda también de que no es que todo se quemaba o todo se quedaba en el sacerdote y el pueblo no tenía nada. De hecho, quiero aclarar en relación a comer carne,
comer carne que en el principio el Eterno no lo estableció así. Con Adán y Eva Él no les dijo que podían comer carne. Después de que pecan es que ahora sí pueden, iban a comer carne. Sin embargo, no lo establece la palabra así, sino después del diluvio es que la Torah nos enseña que sí se comía o sí estaba autorizado comer carne. Bien, solo como un comentario. Bien, ¿por qué debían traerlo? El verso 7 también nos dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Por qué lo dice? Porque habían visto, lo habían aprendido de Egipto, que se hacían sacrificios de animales para los ídolos. Y a las demás naciones a las que iban a entrar, también ellos iban a ver o iban a conocer que esas naciones también realizaban sacrificios a los ídolos que son demonios. Bien, por eso les dice, ustedes no lo van a hacer. Seguidamente el capítulo 17 dice que si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. El Eterno prohíbe comer la sangre y en este capítulo 17 la mitad del capítulo lo dedica a hablar sobre esto. Ninguna sangre, ningún tipo de sangre ni ningún tipo de preparación podían hacerla con sangre, porque en la sangre está la vida, dice la palabra que en la sangre y está la vida. Ellos no lo iban a hacer. Voy a leer los versículos 13 y 14, dice, y cualquier de los hombres de los hijos de Israel o de los prosélitos que residen entre ustedes, que al andar cazando capture algún animal o ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne está en la sangre. Por tanto, yo dije a los hijos de Israel, no comerán la sangre ni ninguna carne, porque la vida de toda carne está en la sangre y cualquiera que la coma será excluido. Esto está como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Yo soy de Israel. Yo fui injertado en Israel por Yeshua. A través de Yeshua he sido injertado en el olivo que es Israel. Por lo tanto, ahora la instrucción que el Padre dejó para su pueblo, para sus hijos, para que le fuese bien, Él también me la enseña a mí en su Torah diciendo que no coma sangre, porque de esa forma, si lo hago, voy a estar desalineado de su instrucción y consecuencias van a venir para mi vida. Lo más probable es que sea directamente sobre nuestro cuerpo, nuestra salud hoy día. No, gracias a Yeshua no es que morimos al instante por transgredir la Torah o somos expulsados de la congregación, de la reunión al instante por transgredir alguno de estos. No, porque la misericordia del Padre está en nosotros. Eso se renuevan cada día para nosotros, pero eso no exime de la consecuencia que puede resultar por perseverar desalineado a la Torah del Eterno. Entonces debemos guardarnos de comer sangre. Hebreos 9:22 dice, porque conforme a la Torah todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces por esto el Eterno aparta la sangre para expiación, no para hacer comida, sino para perdonar los pecados. Esto habla de Yeshua, de que a través de él iba a venir este perdón de los pecados. Quiero mencionar también en relación a esto de sangre, que se ha dicho de que hacer transfusiones de sangre es como si comiera sangre porque entra al cuerpo. Sin embargo, la Torá no nos enseña, no prohíbe, no habla nada acerca de prohibir las transfusiones de sangre. Si una transfusión de sangre puede salvar la vida de una persona, no quiere decir que el alma, o porque así como lo dice la palabra, que la vida, la versión Kadosh dice que el alma está en la sangre, no quiere decir que parte del alma de la persona se va a transferir por la sangre, no, sino que la sangre mantiene el alma en el cuerpo, es con lo que el alma se mantiene en el cuerpo, no es que está injerto y por eso en una transfusión se le va a pasar parte del alma a otra persona. No, eso no lo enseña la Torá y tampoco habla acerca de esto la Torá, ¿bien?
¿Por qué prohíbe el Eterno comer sangre? Para apartarlos de los ídolos, porque la vida está en la sangre y porque reservó la sangre para los sacrificios, para que lo podamos tener en orden acá en la presentación y usted lo pueda de esta forma profundizar un poco más. Para apartarlos de los ídolos, porque la vida está en la sangre y porque está reservada para los sacrificios, para expiación. De esta forma entonces pasamos al capítulo 18. Dice que habla a los hijos de Israel: yo soy el Eterno vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Eterno vuestro Dios. Diles que cuando entren a la tierra de Canaán no van a ser ni como lo aprendieron en Egipto, en la conducta de Egipto y las obras de Egipto, ni tampoco van a hacerlo como lo hacen en la tierra de Canaán. No harán así, no se comportarán como ellos, ni se alinearán a sus estatutos. Es decir, no se someterán a lo que ellos han establecido como un mandamiento, como una ley nacional o como lo que ellos lo hayan colocado. No se van a someter a ellos en ninguna forma, sino que sino que ustedes van a andar en mis estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Olviden todo lo que aprendieron, todo lo que creyeron correcto, ahora van a andar así, les dice, en relación a su familia. Es decir, mis estatutos van a poner por obra, van a guardar y van a andar en ellos. ¿Qué significa poner por obra? Practicarlo, poner sus estatutos en práctica para de esa forma caminar en justicia, por decirlo de esta manera, caminar recto delante de Él. ¿Qué significa guardar o que van a guardar? Es cuidar, es proteger, es conservar estos estatutos en su estado original, lo que nos enseña la palabra llamar, guardar en hebreo. Y andar en ellos es conducirse, es comportarse de acuerdo a mis estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, dice el Eterno. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellos o vivirá en ellos. Si nos vamos al pacto renovado, el pueblo de Israel había entendido de que de esta forma, en el debate que siempre estuvo con Pablo en relación a la Torá y a la justificación, los judíos decían que la justificación venía por guardar los mandamientos y de esa forma ellos iban a ser salvos, pero Pablo enseñaba que la única forma de ser salvo es a través de Yeshua, del sacrificio de Yeshua y del perdón de sus pecados. De esta forma es que iban a ser justificados y no por guardar la Torá. Ahora, Pablo con eso no quiere decir que la Torá ya no la deben guardar, que ya no está vigente, sino que la salvación no va a venir por necesariamente solo apegarse a la letra y a lo que dicen los mandamientos, sino a través del sacrificio de Yeshua y por su sacrificio es que ahora se puede guardar la Torá con libertad, porque Yeshua la cumplió y ahora se puede cumplir a través de Yeshua. Entonces, estas fueron las buenas obras que fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Los mandamientos, la instrucción del Padre, el camino de instrucción del Padre en el cual ahora se van a conducir. Gracias a Yeshua, a su sacrificio, ahora pueden y ser salvos, guardan estas buenas obras, la Torá, los mandamientos. Ese era el debate que tiene Pablo en los libros, en Romanos, en Gálatas. De lo que está hablando es que la justificación no viene por la Torá, sino por Yeshua. Y gracias a Yeshua guardamos la Torá. Esto para que se entienda en este versículo, porque es usado para decir que tenían que guardar necesariamente la Torá y de esa forma es que iban a ser salvos. Eso fue lo que ellos interpretaron. Pero Pablo les refuta de que es a través de Yeshua. Bien, seguimos, dice: ningún varón se allegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo soy el Eterno. Y con esto él inicia todo lo que es el capítulo 18 en relación a la inmoralidad sexual y que no podían llegarse a sus parientes. Ningún varón podía descubrir la desnudez de algún pariente próximo a él. Y ya lo vamos a estar detallando.
En esto, él hace énfasis para que guarden sus estatutos, para que los pongan por obra, para que los guarden y caminen en su instrucción. Porque dice más adelante que esto hacían los pueblos, esto hacían en Egipto y esto hacían los pueblos, por lo cual la tierra los vomitó y ustedes no se van a conducir así. Entonces empieza desde el verso 7 y acá en esta lámina puede ver y corroborar con su Biblia en el capítulo 18 a qué se está refiriendo el Padre en relación a la desnudez que no deben descubrir. Yo quiero que usted cambie esa palabra desnudez por relación sexual, porque esa palabra desnudez se refiere a tener una relación sexual con ese pariente próximo, con esa parienta próxima. Bien, entonces dice, no tendrás relación sexual con la mujer de tu padre porque es tu madre. No tendrás relación sexual con la mujer de tu madre. Así cambia la palabra desnudez porque a eso se refiere. Si lee la Biblia Kadosh, la versión Kadosh, ahí le va a salir también esta frase, no tendrás relaciones sexuales porque a eso se refiere. Bien, vamos a pasar rápido para ir mencionando sobre a cuáles no se podrá llegar y de esa forma finalizar el capítulo 18. Dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque es la madrastra, conocida así casi mundialmente. No tendrás relación con la hija de esta mujer, de la esposa de tu padre, porque es tu hermana, ni con la hija de tu madre, porque es tu hermana. El hombre no tendrá relación con la hija de su hija o con la hija de su hijo, porque es su nieta. El verso 11 nos dice que no tendrás relación con la hija de la mujer de tu padre, porque es tu hermana, es decir, a nuestro entendimiento hoy o en nuestro lenguaje, es decir, medio hermana. Viene siendo hermana por parte de padre. Con ella tampoco tendrán relación. No tendrás relación con la hermana de tu padre, viene siendo tía, ni con la hermana de tu madre, viene siendo tu tía. No tendrás relación con la esposa de tu tío, que para nosotros el término usado así como tía política. No tendrás relación con ella. No tendrás relación sexual con la esposa de tu hijo, porque es tu nuera. No tendrás relación sexual con una mujer y su hija o su nieta, con una mujer y su hija, ni con una mujer y su hermana para ponerlas de rival, para que rivalicen entre ellas. No tendrás relación sexual con la esposa de tu hermano, ni con la hermana de tu esposa. En ambos lados viene siendo la cuñada. Con ninguna de esas podían tener relación sexual. No te acostarás con mujer menstruosa. Ya por una parte también lo vimos en la porción pasada, porque iban a estar también por 7 días sobre el que le cayese sangre, iba a estar también por 7 días y no podía acercarse al tabernáculo por 7 días. También él lo prohíbe porque en algunos ritos paganos los hombres se acostaban con mujeres en el tiempo de la menstruación como forma de idolatría. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, sea quien sea, tu prójimo es tu prójimo, por lo cual con esa mujer no te acostarás, es decir, un amigo, un conocido o alguna persona, no te acostarás con ella. No tendrás relación sexual con una mujer extranjera, decía, con aquella que no perteneciese al pueblo de Israel. Hay más adelante ciertas regulaciones que se hacen para que una mujer extranjera se forme parte del pueblo y después de eso es que sí se podía ajuntar con ella. Sin embargo, no estaba así ordenado por el Padre. No acostarse con hombres o en relación homosexual, no acostarse con un hombre y también hace referencia a una mujer con una mujer. Todo esto lo hace directamente, la Torah no se refiere al hombre, pero esto también aplica a la mujer en el mismo sentido que se está leyendo en relación al hombre. No te ayuntarás con algún animal, ni alguna mujer se pondrá delante de un animal para tener relación sexual como con un hombre, porque es abominación delante del Eterno. Tanto acostarse con hombres como con un animal es abominación delante del Padre. No lo podía hacer.
Bien, esto lo dice el Padre porque no se contaminarán con ninguna de estas cosas. No se contaminarán con ninguna de estas cosas, porque las naciones que yo arrojé delante de ustedes están contaminadas con estas cosas. Por cuanto se ha corrompido esta tierra, yo he castigado la iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Este tipo de conducta sexual contamina la tierra. Y por eso dice el Eterno que es una de las razones que la tierra los vomitó y él los expulsó delante de ellos por practicar estas cosas. Entonces aquí les coloco los pecados que contaminan la tierra, por la cual la tierra los vomita y el Eterno provoca que la tierra los vomite. El primero es la inmoralidad sexual. No estoy diciendo en orden, simplemente los 4 que contaminan la tierra. Inmoralidad sexual, la idolatría contamina la tierra, el ocultismo contamina la tierra y también el derramamiento de sangre. ¿A qué me refiero con que contamina la tierra? Ok, usted dirá, bueno, pero hay muchos otros que tienen relaciones que no son del Padre y tienen relaciones en mi país, en mi ciudad. ¿Ellos están contaminando la tierra? Sí, ellos están contaminando la tierra. Ahora, yo como creyente, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, yo tengo que tener en cuenta todo esto para no contaminar tampoco mi casa. Por ejemplo, aquel que tiene sexo, como lo coloco ahí, tiene una relación sexual con alguna dentro de su casa, estando desalineado de todo esto, él está contaminando su casa de esa forma al practicar esto. Igual si hace algún tipo de idolatría, algún tipo de ocultismo, algún tipo de derramamiento de sangre, contamina esa casa, ese lugar. Bien, ¿qué dice el Eterno? Que por esto guarden mis estatutos y mis leyes y no cometan ninguno de estos transgresiones, estos pecados, ni ustedes ni los que habitan entre ustedes. Porque los hombres de la tierra estuvieron antes que ustedes, lo hicieron y yo los expulsé. No contaminéis la tierra. Bien, por tanto guardarán mis preceptos, termina de esta forma el capítulo, no poniendo por obra ninguna de estas costumbres pecaminosas que practicaron los que estuvieron antes que ustedes para que no se contaminen con ellas, ni el derramar la sangre, ni el sacrificar los animales a otros, ni estos tipos de inmoralidad sexual. Bien, de esta manera entonces finaliza la primera porción de la Parashá Ahareimot y pasamos al capítulo 19 y al capítulo 20 que abarca lo que es la Parashá de Kedoshim. Bien, en estos dos capítulos, luego de que el Eterno les viene hablando todo esto al pueblo, ahora en el capítulo 19 y en el capítulo 20, el Eterno les habla y les transmite acerca de la santidad, acerca de guardarse y de ser santos. Y luego de todo esto, también el Padre les da instrucciones, les da regulaciones que el pueblo debía de adoptar y que ellos debían de comportarse de esa manera. Entonces en el capítulo 19 comienza diciendo que el Eterno le habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, el Eterno vuestro Dios, soy santo. Entonces, lo primero que vemos acá es que esta era una instrucción, que esta era una palabra que estaba dirigida para los hijos de Israel, por lo cual ellos debían de comportarse, debían de ser santos, porque el Eterno a los cuales servían, a los cuales nosotros servimos, es santo. Pero vamos a definir entonces cuáles son o a qué se refiere el Eterno con ser santo. Primero vamos a ver la palabra Kedoshim, que es el plural de la palabra Kadosh y que es traducido como santos. Entonces, esta palabra Kadosh significa ser apartado, ser consagrado, ser separado y de uso exclusivo de o de uso exclusivo para. Entonces lo que el Padre le estaba diciendo acá con ser santos es que ellos tenían que apartarse de las costumbres de otras naciones, que tenían que consagrarse para el Eterno, que tenían que haber esa separación entre esas actitudes y esos comportamientos que ellos habían visto en las otras naciones para dedicarse y estar y ser uso exclusivo de lo que el Eterno les estaba instruyendo en su palabra, en su Torah. Entonces, esta palabra Kadoshim
significa pueblo apartado, consagrados y separados para mi uso exclusivo. Entonces el Eterno necesitaba en ese tiempo un pueblo que estuviera separado, un pueblo que estuviera consagrado para él y que fuera para su uso exclusivo, es decir, que se apegara a la Torá del Eterno, que se apegara a la instrucción del Eterno. De la misma manera, en este tiempo, nosotros tenemos que ser ese pueblo apartado del Eterno. Ya lo vimos también, lo que nos comentaba y nos explicaba mi esposo en el capítulo 18. Vemos lo que instruyó el Eterno acerca de las personas a las cuales ellos no tenían que allegarse para tener esa relación íntima. Vemos también los pecados que contaminan la tierra. Entonces, hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde obviamente estamos rodeados de diversos comportamientos, de diversas culturas y vemos que hay actitudes que no están alineadas a la Torah y cada día nuestros ojos ven cosas aún peores, pero el Eterno necesita que nosotros seamos ese pueblo que marque la diferencia, que nosotros seamos ese pueblo apartado y consagrado para Él, que aunque muchos digan que la Torah ya no está vigente, que nosotros podamos entonces ir y hacer frente a todas esas culturas, a todas esas corrientes y podamos ser entonces ese pueblo que marque la diferencia, ese pueblo consagrado para el Eterno y podamos transmitir eso a través de nuestras vivencias, a través de nuestras actitudes y a través de nuestros comportamientos. ¿Qué dice en 1 de Pedro 1, versos 15 y 16? Dice la Escritura, si no, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y dice acá en 1 de Pedro que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué implica esto? Que debemos imitar todas estas prácticas, todas estas cualidades, que debemos de ser misericordiosos, que debemos de ser dadores, que debemos de caminar en toda nuestra manera de vivir, así como el Eterno lo está encomendando. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo voy a tener una doble personalidad, que en la congregación y con las personas que están allí yo me comporto de una manera, pero luego cuando yo salgo de la congregación, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la universidad o en X lugar que yo esté, me voy a comportar de otra manera. No, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar apartados para el Eterno y ser santos porque Él es santo, pero esto tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Todo en lo cual nosotros caminemos, todo en lo cual nosotros hagamos, debe manifestar esta actitud del Eterno, debe manifestar este comportamiento en toda nuestra manera de vivir y así vamos a ser también ejemplo para otros. Un pueblo consagrado, dice en el verso 3 de Levítico 19. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo el Eterno vuestro Dios. Entonces luego que el Padre les dice deben de ser santos, deben de comportarse con esta actitud, nos habla también acerca de la honra, acerca del Padre y de la Madre y nos habla acerca del día del Shabbat y de la importancia entonces de guardar este día. En Efesios 6, del 1 al 3 dice la Escritura, los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y será de larga vida sobre la tierra. Entonces, una de las cosas más importantes que se menciona acá es esto, y de guardar el día del Eterno, de guardar el día del Shabbat para él. Y ya estuvimos viendo que esta palabra guardar entonces también significa preservar en su estado original. Debemos entonces apartar este día para él porque también el Eterno lo manda y también se lo está transmitiendo e instruyendo al pueblo en este capítulo 19. Luego, a partir de acá, en los siguientes versículos, como les comenté, el Eterno comienza a darles instrucciones acerca de esos comportamientos o actitudes que ellos debían de tener, cómo ellos debían manejarse, por decirlo de esta manera, en la sociedad. Y vamos a estar viendo entonces cada uno de estos puntos que el Eterno les dice. Primero, se menciona, de acuerdo a lo que están viendo en la presentación,
pueden ver que están enumerados de acuerdo a los versículos que se van identificando acá en el verso 19. Dice que el Eterno les dice que no se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Recordemos entonces de dónde ellos venían, se habían mezclado entonces con esas culturas, con todo lo que hacían los egipcios y por cualquier circunstancia debían de tener claros, aunque ya ellos salieron de ahí, debían ellos sacar de su vida toda costumbre que aún pudiera haber quedado en ellos de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo, a lo que estaban viendo en Egipto. Entonces el Eterno acá le dice que no debían devolverse a su corazón a esos ídolos y de esta manera entonces también les dice en el capítulo, en el verso 5, que cuando ofrecieron sus sacrificios de ofrenda de paz al Eterno, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos, dice la Escritura. Luego también menciona en el verso 9 que cuando cosechen las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón del campo, ni recogerás el fruto caído para el pobre y para el extranjero dejarás. Aquí entonces también el Padre les insta al pueblo a tener esa actitud también de poder pensar en el prójimo, de poder pensar en el necesitado, de poder dejar también en este caso, como lo menciona acá en el verso 9, que no debían de recoger todo el fruto caído para poder dejarle también al pobre y al extranjero. Entonces esto nos habla de una actitud y de un comportamiento de misericordia y de pensar también en el prójimo, no de solamente pensar en mí, pensar en mi bienestar, pensar en lo que yo quiero y acaparar todo para mí, sino también poder tener ese comportamiento de yo sembrar y de poder dar a aquella persona que sé que no tiene, que sé que lo necesita. Bien, luego otra de las cosas que el Eterno le dice también en el verso 11 es que no debían robar, ni engañar, ni mentirse el uno al otro. Entonces vemos que cada una de estas cosas, cada una de lo que se viene definiendo, de lo que se viene estudiando acá en el verso 19, era importante que el pueblo se apegara a este comportamiento, que el pueblo pudiera de esta manera ser santo, ser diferente y ser separado del resto de las naciones, del resto de las culturas, apegándose a la Torah y apegándose a estos comportamientos, porque como les comentaba, nosotros y nuestra actitud es el mejor testimonio que nosotros podemos dar. Como les dije, no podemos tener una doble personalidad, comportarnos en un lugar de una manera y en otro lugar de otra manera. Tenemos que ser íntegros y radicales de la manera en que nosotros nos comportamos. De esta manera y apegándonos también a estas buenas prácticas que el Padre nos deja acá en el capítulo 19 de Levíticos, nosotros entonces vamos también a hacer ese testimonio para aquellas personas que nos ven. Luego le dice también el Eterno en el verso 12 que no debían jurar por su nombre falsamente. Seguidamente en el verso 13 le dice no opriman ni roben a su prójimo. Nuevamente se repite esto, no robar al prójimo, no aprovecharnos de circunstancias para afectar y para dañar al prójimo. Y también se menciona acá de no retraer el salario del trabajador y este es un punto también muy importante. Cada persona es digno de su salario, cada persona que trabaja, que se esfuerza por su familia, es digna de recibir y de ser recompensado con aquello por lo cual la persona está trabajando. Entonces, si tenemos, si tú tienes o si en algún momento el Eterno nos da la posibilidad de tener algún negocio, de que personas estén a nuestro cargo, debemos de tener mucho también cuidado con esto y de no retraer el salario del trabajador, sino ser siempre honestos y poder darle a esa persona lo que se merece y por lo cual esa persona está trabajando. Todos estos son principios y buenas prácticas que tenemos nosotros que adoptar. Luego en el verso 14 el Eterno les dice que no pronuncien una maldición contra una persona sorda ni que pongan obstáculo en el camino de la persona ciega. Entonces esto nos habla también de ayudar al prójimo que pasa o que tiene este tipo de condiciones.
Luego en el verso 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Y esto también es un tema sumamente importante que el Eterno les habla acá acerca de la justicia, acerca de obrar y de actuar con justicia para no favorecer a otros. Y quiero mencionar acá porque esto no necesariamente, o puede que sí aplique mucho a los jueces, obviamente, que son los que tienen esa labor constante de determinar, de llevar a cabo un juicio, pero esto también puede aplicarnos a nosotros en el sentido de que nosotros si somos testigos de algo, si estamos viendo algo, nosotros podemos también actuar con justicia, no para favorecer a alguien, no porque, bueno, este es mi amigo, pero este no me cae muy bien, entonces yo mejor, aunque no sea verdad, voy a ir a favor del que es mi amigo. No se trata de esto, se trata de que nosotros podamos actuar con rectitud y de no juzgar a las personas porque este me cae bien, pero este no me cae bien, porque este no me ha hecho nada, pero este me hizo algo, entonces voy. No, se trata de actuar con justicia, independientemente de la persona que sea, independientemente de las circunstancias que sea, tenemos que apegarnos a este principio de ser justos y esto tiene que ver en muchos sentidos, tiene que ver en muchas prácticas, actuar con justicia poniendo siempre por delante la palabra y la Torá del Eterno. Bien, luego en el verso 16 el Padre les habla que no vayan por ahí esparciendo calumnia entre el pueblo. Otros versículos dice también que no vayan por ahí chismoseando, no ir por donde quiera diciendo cosas de uno, diciendo cosas del otro, calumniando también, que tiene que ver con algo que no es verdad posiblemente. El Eterno aborrece este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes, por lo tanto nosotros tenemos que denunciar esto y quiero leer lo que dice textualmente el verso 16. No andarás difamando, dice otras versiones, en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Si esto nos lo enseña la Escritura, acá en el capítulo 19, quiere decir que es un comportamiento que el Eterno aborrece y que el pueblo no debía de caer en este tipo de actitudes. Luego nos enseña también, no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. Si vemos que alguna persona pues está en una circunstancia de peligro y nosotros tenemos en ese momento la posibilidad de poder ayudar o de quizás llamar a alguien para que pueda venir y se pueda ayudar a esa persona, estamos en la responsabilidad de poder hacer esto, no simplemente hacernos de la vista gorda. Así que cuando veamos que en alguna persona está en alguna situación de peligro o tal vez tuvo algún accidente, algo, y nosotros tenemos, así sea una pequeña oportunidad de hacer algo por esa persona, debemos hacerlo. También nos menciona en el verso 17, dice, no odies en tu corazón a tu hermano, sino que reprende a tu prójimo francamente. Esto nos enseña también la Escritura acerca de, obviamente, puede que en algún momento haya una persona con la cual no te la vayas a llevar bien, quizás la persona no te caiga bien, quizás tenga actitudes que no te caigan bien, pero esto no quiere decir que en nosotros tenga que crecer ese resentimiento y ese odio en nuestro corazón acerca de una persona. Yo puedo entender también que nos enseña este versículo que las cosas también se solventan y se arreglan conversando, se arreglan reprendiendo, se arreglan diciendo las cosas de frente quizás y no simplemente me voy a dar la espalda y voy a hablar de esta persona que a mí no me cae bien. No, no son comportamientos que la Escritura aprueba y que la Escritura nos enseña que no son correctos. Para avanzar con el capítulo 19 nos enseña también en el verso 18 que no debemos tomar venganza o rencor contra ninguno del pueblo. Esto también viene entonces más o menos enlazado a lo que estábamos conversando y nos enseña en Gálatas 5:14 que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego, en los siguientes versículos, el verso 19 dice, observa mis estatutos, no permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otra especie. También nos enseña la Escritura en el verso 20 que si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer
que es esclava, dice específicamente, si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen y ella es una sierva comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada ni se ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos por cuanto ella no es libre. Y también nos enseña la palabra en el verso 23 que cuando hayan entrado en la tierra y planten varias clases de árboles frutales, no comerán del fruto, pero no comerán del fruto porque debían no cosechar por 3 años, luego en el cuarto año todo fruto debía ser santo y ofrenda de alabanza para el Eterno, y en el quinto año entonces comerán de su fruto para que les aumente su producto. De esta manera se especifica acá en el verso 23. Otra de las cosas que el Eterno les transmite al pueblo, prácticas en las cuales no debían incurrir, es en la adivinación ni predigan la fortuna. Les dice el Eterno que no debían caer en estas prácticas, no debían dejarse llevar, no debían de ir a personas que adivinen o que predigan el futuro. También dice no deben no redondeen su pelo en las sienes ni estropeen los bordes de su barba. En el verso 28 también les habla y les exhorta al Eterno que no debían hacerse cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes. Y quiero leer lo que dice específicamente este versículo: no haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros, yo el Eterno. Entonces, este tipo de cosas, por muy indefenso, quizás, por ejemplo, los tatuajes que estamos viendo acá en la presentación, uno es un símbolo de música, el otro tiene un corazón que dice mamá. Aparentemente esto puede ser algo que no tenga, a que aparentemente sea insignificante o que no tenga algo como muchos tatuajes que vemos que tienen esos demonios o caras feas o cosas feas. Igual manera, la palabra nos dice que no se debía de hacer esto, que no debían hacerse cortaduras y que tampoco debían marcarse su cuerpo con ningún tipo de marcas ni de tatuajes por causa de un muerto. Entonces el fin la raíz de todo eso está en ese punto. Entonces no debían de hacerlo. También dice el verso 29 que no debían hacer que sus hijas no debían entregarlas a la prostitución. Dice, no profanarás a tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión. Luego nos menciona, muy importante, el verso 30, nuevamente el Eterno indicándole esto al pueblo: guardarán mis Shabbatot y reverencia mi lugar escogido. Y esta palabra también Shabbatot significa no solo el día de Shabbat del Eterno, sino también esos días de cabeza de mes, las festividades del Eterno. Nuevamente les dice al pueblo que debían estar atentos y debían estar apercibidos a estos días específicos que el Padre Eterno nos entrega, esta puerta que el Padre abre para nosotros en los Shabbat, en los Rosh Hodesh, en las festividades. Entonces el pueblo debía centrarse en esto, debía centrarse en las costumbres del Eterno Dios y dejar a un lado las costumbres de otros pueblos. Luego en el verso 31 se dice, no te vuelvas a espíritus medium o hechiceros, porque esto tampoco era agradable al Eterno. Para ir finalizando con estos versículos, dice también el 32 que debían ponerse en pie ante la presencia de una persona de pelo canoso y mostrar respeto por un anciano. Luego en el 33 dice, si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas mal, lo amarás como te amas a ti mismo. Lo expresa tal cual el verso 33. En el 35 dice, no seas deshonesto en la medida de pesos o capacidad. Y esto es un punto también importante porque, como pueden observar en la presentación, como pueden ver allí, tenemos un peso, una frutería, si se puede ver, y hay un peso.
Esto quiere decir que no se debe alterar y no se debe ser deshonesto en este punto porque no es pequeñito, una pequeñita diferencia que hay allí, eso no es mucho, no equivale mucha diferencia, pero sí lo equivale porque de una persona a otra, eso se va haciendo una gran cantidad. Entonces tenemos que ser honestos en cualquier actividad que nosotros practiquemos, en cualquier negocio que nosotros tengamos, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser honestos en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros practiquemos, porque lo enseña la palabra, lo enseña la escritura y tenemos que apegarnos a tener este tipo de comportamientos. Y por último, los dos versículos que finalizan con el capítulo 19 dice, tendréis balanzas justas, pesas justos, efa justo e injusto. Yo el Eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Y el verso 37 dice, guardaréis pues todos mis estatutos y mis decretos y los pondréis por obra. Y si tuvimos la oportunidad de leer esta enseñanza, el Eterno en reiteradas ocasiones les enfatiza y les repite esto al pueblo acerca de guardar sus estatutos, acerca de guardar y de poner por obra lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces, más que leer esto, tiene que esta palabra y todo lo que nosotros leemos en la Escritura tiene que revelarse a mi vida para entonces yo poder caminar en ello, para yo poder poner por obra lo que el Eterno nos está diciendo. Y cada una de estas cosas que vimos en el capítulo 19 tenemos nosotros la oportunidad de poner en práctica también en este tiempo y en estos días. Bien, de esta manera vamos a ir finalizando y vamos a tocar y vamos a ver qué nos enseña el capítulo 20. Quiero leer los primeros 3 versículos. Dice que le habló el Eterno a Moisés diciendo, también dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que resida en Israel que entregue a alguien de su descendencia a Molot será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces acá el Eterno le transmite al pueblo también que no debían de entregar a nadie de su descendencia a Molot para para indicarles, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, investigando en relación a esta enseñanza, Molot es un dios pagano, especialmente de los amonitas. Esto lo pueden corroborar en Primera de Reyes 11:7, el cual era adorado con orgías y al cual se le entregaban sacrificios de niños. Representa también uno de los aspectos de Baal, lo vamos a leer en Jeremías 32:35, dice, edificaron lugares altos a Baal en el valle de Ben-Himón y allí hicieron pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor de Molot, cosa que yo no les mandé, ni me cruzó el pensamiento que pudieran haber hecho tal abominación para hacer pecar a Judá. Entonces, acá nos habla la escritura acerca de no entregar a nadie de su descendencia a Molot. Molot entonces era ese dios pagano al cual se le sacrificaban los niños. Así es. De hecho, hoy en día también hay culturas que sacrifican a niños, que es abominación delante del Padre. Podemos ver que este era, o para las culturas que lo practicaban, era como la máxima adoración para esta deidad, de la dedicación de esa persona para esta deidad y proclamando que iba a ser el Señor de su vida, de su descendencia, de su generación. Él prácticamente al hacer esto le consagraba la generación a este dios Molot, y esto es abominación delante del Padre porque el Padre nos escoge a nosotros, pero también enseña la palabra que Él escoge a nuestra descendencia. Y sus palabras proféticas van sobre nuestra vida, pero también sobre nuestra descendencia. Por eso Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él habla de descendencia. El hacer este sacrificio era ir completamente en contra del Padre para ahora dedicarse a esta deidad, cuando Él los había escogido para sí desde su padre Abraham, Isaac y Jacob. Bien, como pueden observar en la presentación, colocamos algunas imágenes de este dios pagano, Molot,
Y de acuerdo a lo que comentaba mi esposo, quizás parezca algo extremista, pero no es de esta manera. Todavía hoy en día, si vemos que se hacen estas prácticas, obviamente no son noticias que salen en primera plana en un noticiero, son cosas que se hacen en oculto, pero aún hoy en día vemos que se hacen ese tipo de sacrificios. Bien, luego quiero comentarles también que en este capítulo 20 nos menciona en la escritura ciertas cosas que ya estuvimos explicando en el capítulo 18 acerca de esas personas, esos parientes en los cuales ellos no debían de tener relaciones íntimas. Como les mencioné, en el verso 7 y 8 nuevamente el Eterno les dice: santificaos y sed santos, porque yo el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra, yo el Eterno. Entonces ya es la tercera ocasión en la que el Eterno les dice que debían de ser santos, que debían de ser consagrados, que debían de ser apartados y debían de guardar y poner por obra los estatutos del Padre. Como les comenté, se menciona luego varios aspectos. Quiero mencionar algunos que no vimos en en el capítulo 18 acerca de penas también por actos de inmoralidad. Dice que si un hombre se acostaba con un varón como se acuesta con mujer, cometen una abominación y ambos serán muertos irremisibles y su propia sangre recaerá sobre ellos. En el verso 15 se menciona también que el varón que tenga eyaculación seminal con un animal será muerto y el animal también sería muerto. Y en el caso de la mujer, tenían que matar a la mujer y al animal, serían muertos irremisiblemente y su sangre estaría sobre ellos. Luego, en el verso 22 y 23 dice la escritura: guardaréis todos mis estatutos, todos mis decretos y los pondréis por obra, y así no os vomitará la tierra de la cual yo os introduzco para habitar en ella. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo delante de mí, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables. Quiere decir que cada una de estas cosas, que cada uno de estos lineamientos de los cuales nos viene hablando la escritura, eran costumbres y comportamientos que tenían esas naciones, pero que acá el Eterno les dice al pueblo de Israel: no deben seguir estas prácticas, no deben seguir estas costumbres, por ende deben de ser santos así como yo soy santo, y deben de guardar y poner por obra mis preceptos, mis decretos. ¿Para qué? Para que no os vomite esa tierra en la cual yo los voy a introducir. Y por último, para finalizar ya esta enseñanza y para finalizar con el capítulo 20, quiero leer lo que dice el verso 25 y 26. Vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e impuro, entre la ave impura y entre la ave limpia, y no seréis detestable con vuestras almas, con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, los cuales os hice apartar como impuros. Amén. Me seréis santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que sean míos. Con este capítulo finaliza la enseñanza, y con esto quiero que nosotros podamos también quedarnos hoy en día. Debemos de ser santos porque el Eterno nos apartó del resto de los pueblos, el Eterno nos apartó del resto de las naciones, nos apartó de esas costumbres y de esas prácticas paganas del resto de las naciones. Por lo tanto, entonces quiero proclamar en esta mañana, en este día de Shabbat sobre tu vida, que el Eterno revela su palabra cada día sobre nosotros, que el Eterno trae afirmamiento en este tiempo sobre nuestra vida, sobre su palabra, que el Eterno nos hace caminar en su Torah, en sus preceptos, en sus decretos, que nosotros, que tu generación, que tus hijos también declaro en el nombre de Yeshua, que son santos y consagrados del Eterno Dios. Gracias, para caminar en las costumbres del Eterno, para vivir y para accionar en las costumbres y en la palabra del Eterno Dios, y que en estos tiempos que estamos viviendo declaro que somos aún más radicales con lo que enseñamos, con lo que practicamos, que no nos mezclamos con esa cultura de Egipto, con esa cultura de Babilonia, sino que somos distinguidos porque somos un pueblo que el Eterno ha apartado para uso exclusivo de Él. De esta manera, entonces, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta enseñanza. Queremos poder extender un saludo a las personas que
se estuvieron conectando con nosotros en este día, en esta mañana. Entonces vamos a saludar a las personas que se conectaron por acá por la página Ministerio Altares de Adoración. Un gran saludo a nuestra fiel acompañante de cada Shabbat y de cada transmisión, la pastora Kira Méndez. Un beso, pastora Kira, para usted y toda su familia en Chile. También a nuestra amada profeta Estefanía Churio, para ti y toda tu familia. Gracias nuevamente por habernos acompañado. A la pastora Silvia Viviana Bisri. Gracias, pastora. Un beso y un abrazo para toda su familia. A ver, a nuestro profeta también Víctor Pino, que se encuentra en Colombia. Un gran abrazo. Profeta Víctor, le amamos mucho. También a nuestra amada Ana Lucía Caicedo, que se encuentra también en Colombia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, Ana Lucía. Un beso, un abrazo para ti. A MK Isha también nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias, bendiciones. A la pastora Zoraida Soto, que se encuentra en Panamá. Un abrazo, un beso para toda la familia. Esperemos se encuentren muy bien. Gracias por habernos acompañado. También a la pastora Norma de Campo desde Costa Rica. Un gran abrazo para usted y para toda su familia. Pastora, gracias también por habernos acompañado el día de hoy. A ver, todavía no terminamos con los saludos. También vamos a saludar a las personas que se conectaron y que estuvieron aquí en línea con nosotros desde la cuenta de la profeta Elimar Bracho. A Guillermo Duarte desde Chile, también bendiciones para ti, Guillermo. Gracias por habernos acompañado. A Karen Aguilar también desde Costa Rica, bendiciones para ti, Karen. Gracias, también eres fiel oyente. A Efraín Tirado y a la pastora Angie, que se encuentran en Venezuela. Gracias, también bendiciones para ustedes y por haber estado con nosotros el día de hoy. A ver, la pastora Kira Méndez, ya dije, desde Chile. También un saludo y bendiciones para Maribel Lebrón. Gracias también, Maribel, por haber estado conectada con nosotros el día de hoy. Entonces damos gracias al Padre Eterno por habernos permitido transmitir nuevamente para ustedes. Queremos invitarles a que nos puedan acompañar este próximo jueves a la segunda parte de la enseñanza de los porteros espirituales. Ya estuvimos tocando la primera parte. Si usted no tuvo la oportunidad de verla, le invitamos a que pueda buscar el video acá en nuestra página de Facebook y que también nos acompañe este próximo jueves en nuestra transmisión. Les invitamos también a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. También vamos a estar por ahí subiendo las enseñanzas. Prontamente también vamos a estar realizando transmisiones en vivo directamente en la página, en nuestro canal de YouTube. Así que les recomendamos que puedan suscribirse para que cuando ya iniciemos lo pueda ver y le pueda llegar la notificación. Puede activar también las notificaciones de nuestra página Ministerio Altares de Adoración para que no se pierda todas las enseñanzas y lo que estamos publicando constantemente por la página. Shabbat Shalom para Shabbat todos, Shalom. Un gran abrazo, saludos para todos sus familiares, su congregación, bendiciones para todos y que el Eterno los guarde en perfecta paz todos los días, en todo momento, porque sabemos que estamos bajo su gobierno, bajo su autoridad y Él tiene el control de todas las cosas. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.